Chesed Vishalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Shabbat Shalom para todos, bienvenidos a una enseñanza más desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, aquí en la sede Paipa, Boyacá. Le damos gracias a nuestro Adón por su misericordia, por permitirnos una vez más estar aquí detrás de esta cámara y aquí con los amados de la comunidad para instruirnos en la palabra del Eterno. Amén. Shabbat Shalom para el pueblo de Paipa. Shabbat Shalom. Vamos a continuar con nuestro estudio hermoso de Nehemías. Y en la anterior enseñanza tratamos el capítulo 3, donde hablábamos de la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Vamos a hacer el día de hoy la segunda parte porque no alcanzamos a desarrollarla toda. Y hablábamos de diferentes puertas, ¿cierto? De las puertas que están en Jerusalén, cada puerta lo que significa. Y hablábamos de que todo el capítulo 3 de Nehemías hablaba de trabajo, de arduo trabajo en lo físico, de trabajo como individuos, pero también de trabajo grupal, ¿sí? De trabajo coordinado, pero también de un trabajo dirigido, en este caso por Nehemías. Y recordábamos que la palabra esfuerzo o esforzarse o fortaleza, sujetar, fortificar, reparar, alentarse, era usada aproximadamente 35 veces solo en ese capítulo. O sea que cada vez que usted o yo decimos Hazak, que estamos diciendo, es no solo esforzarnos, sino restaura, sujeta, fortalece, cura, conquista, alienta, dedica, empuña, reedifica, violencia, pero no violencia de maldad, sino de fuerza, de fortaleza. Entonces, pues definitivamente esta es una palabra que no podría ser un cliché, ¿cierto? La palabra Hazak tiene algo muy, muy importante, muy interesante, y es que habla de reparar. O sea, no solamente es esfuerzo, sino reparación. Y definitivamente esto era algo que el pueblo del Eterno iba a hacer en medio de la reconstrucción de la muralla, guiado en este caso por nuestro amado Nehemías. Encontrábamos también, estoy haciendo como una recapitulación para continuar con el texto del capítulo 3, encontrábamos que hubo un sacerdote, un sumo sacerdote especial que era Eliasib. Eliasib significa Adonai restaurará. Y ese nombre significa Elohim nos va a hacer volver, porque tiene dos raíces ese nombre Eliasib, que es Eli, que es la forma corta del nombre del Todopoderoso, y Shub, que es volverse, apartar. De ahí es donde viene la palabra Teshuvah, ¿sí? Entonces, Elohim nos hará volver, significa Eliasib. Significa que este sumo sacerdote en los tiempos de Nehemías participó en la reedificación de la puerta de la puerta de las ovejas, que es la primera que tratábamos y que la vamos a recordar rápidamente, pero tenía un papel muy importante porque era la restauración de lo que el Padre iba a hacer en ese momento. Recordemos que no solamente era una restauración física, una restauración o una reconstrucción física, sino también era algo muy espiritual, porque representaba la condición del alma del pueblo en ese momento. Entonces, desafortunadamente, en ausencia de Nehemías, en un momento el propio Eliasib se encargó de contaminar el templo, porque vamos a verlo más adelante. En los capítulos 13 de Nehemías vamos a encontrar que este hombre empezó en su espíritu y terminó en la carne, pero eso lo vamos a ver más adelante. Las 12 puertas de Jerusalén, ¿cierto? Hablábamos de que estas puertas tenían un significado espiritual y físico, que eran accesos con una representación espiritual del alma.
y que el dolor de Nehemías por la destrucción de los muros y sus puertas quemadas no era solo por lo físico, sino por la condición del pueblo en ese momento. Ellos estaban en una decadencia espiritual. Hablábamos de que la puerta en el hebreo está representada por la letra Dalet, ¿cierto? Y que en este caso, pues, tiene una connotación bien importante porque específicamente eran 12 puertas y el número 12 tiene que ver con la letra Lamed, que no solamente es vara, aguijón o corrección y dirección, sino también tiene que ver con autoridad y gobierno, con la plenitud de lo que el Padre iba a hacer futuramente. Hablábamos de la puerta de las ovejas, que es la primera que usted encuentra ahí en el capítulo 3, la puerta de las ovejas, que esa puerta es la representación claramente del encuentro con Yeshua HaMashiach, nuestro Cohen Agadol, nuestro sumo sacerdote. Era la primera puerta que debía ser reconstruida, es la representación del encuentro con el Mesías en ese momento, y casualmente por eso fue reconstruida por un Cohen Agadol, que en este caso fue Eliasib, pero es la representación de Yeshua HaMashiach. En Juan capítulo 10, estoy haciendo un resumen, vuelvo y digo, dice que Yeshua dice, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, aquí claramente es una imagen del Mesías, ¿sí? Durante 70 años, la ciudad de Jerusalén había tenido las puertas rotas y quemadas. Esto permitió un fácil acceso a los ladrones y a los extraños para apoderarse del pueblo. Y la palabra nos cuenta en el libro de Nehemías que fueron aproximadamente 40 hombres los que repararon las puertas. Y lo primero que encontramos en la puerta de las ovejas es que el propósito del Adonai es cuidar de sus ovejas. Lo más importante para el Padre, que es sus ovejas, sus almas. Esa puerta era por donde literalmente entraban las ovejas, los animales, de que ellas eran traídas desde Beit-Lehem, desde Belén, para ser utilizadas para los sacrificios en el templo. Y fue por esa puerta donde entró Yeshua HaMashiach como oveja que fue llevada al matadero, según Isaías capítulo 53. Hablábamos de las características de las ovejas, ¿cierto? No sé si lo recuerdan, que las ovejas son torpes, tienen enemigos, son incapaces de andar solas, pueden ser conducidas a los pastos, pero no solitas, necesitan de una guianza, y que su vista no alcanza más allá de 3 metros, o sea que es una vista muy limitada. Por eso necesitaban o necesitan de un pastor. Esas características son las que nosotros como ovejas tenemos. Somos torpes, tenemos enemigos, a veces el enemigo somos nosotros mismos, ¿cierto? Somos incapaces de andar solas, a veces creemos poder hacer las cosas, pero no es así. Necesitamos ser conducidas por el buen pastor y nuestra vista es muy limitada, ¿cierto? No alcanzamos a darnos cuenta de lo que hay más allá, ni de lo positivo ni de lo negativo. Y por eso es que necesitamos al Ruach de Adonai, al Ruach HaKodesh, para poder ver más allá. Eso a grandes rasgos de lo que hablábamos en la anterior enseñanza de la puerta de las ovejas. Luego de ser restaurada la puerta de las ovejas, nos encontramos con la puerta del pescado. La puerta del pescado recibía así su nombre porque allí era donde los pescadores entraban para vender el fruto de la pesca. Esta puerta representa el llamado para llevar las besorá, pescadores de hombres, llevar el mensaje de salvación. Entonces hablábamos de que era una secuencia. El Padre, que es lo primero, se muestra a través de Yeshua HaMashiach como el que restaura su pueblo, la puerta a las ovejas. Luego de que podemos entrar por la puerta de las ovejas, el Padre nos da un llamado y es llevar la salvación a otros, el mensaje de las besorá, cuando se cruza la puerta del pescado. Luego hablábamos de la puerta de la ciudad antigua, o la puerta vieja, o la puerta de Gesaná, o la puerta Misné, tiene varios nombres. En el capítulo 3 de Nehemías, versículo 6, dice la puerta de la ciudad antigua o la puerta vieja. Esta puerta es la figura de volver a la senda antigua. Jeremías 6, 16. Entonces mire que todo es una secuencia. Entonces entramos por la puerta de las ovejas, nos encontramos con el Mesías, nos dice te voy a hacer pescador de hombres, como lo hizo con Kefas, con Pedro. Llevamos las besorá de salvación, pero quiero que restaures lo que estaba dañado. Recordemos cuántos años fueron de cautiverio.
¿Cuántos? Duro. 70. Dirán en el video que estoy aquí sola hablando. No, 70. 70. ¿Qué pasan 70 años? Lejos del Eterno. Se perdieron muchas cosas. Por eso era necesario la restauración de la puerta de la ciudad antigua o la puerta vieja, porque allí era donde el pueblo volvería al diseño original. Volvería a la Torá, volvería a los mandamientos, volvería a las fiestas. ¿Todos debemos cruzar por esa puerta? Claro que sí. Nadie puede saltarse ninguna puerta y eso lo vamos a seguir viendo. Yo cruzo por el Mesías obligatoriamente porque dice que nadie va al Padre si no es por Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Entonces cruzamos por la puerta de Yeshua, por la puerta de las ovejas, cruzamos por la puerta del pescado, cruzamos por la puerta de la ciudad antigua o la puerta vieja donde nos habla de volver a la senda antigua. Jeremías capítulo 6, versículo 16, ya no lo sabemos, ¿cierto? Paraos en los caminos y preguntar cuál es esa senda. Y el pueblo que ama a Adonai, ¿qué dice? Sí, sí voy a andar, voy a transitar. Luego encontramos la puerta del valle, ¿cierto? Versículo 13 de Nehemías capítulo 3. La puerta del valle nos habla de algo muy importante y era la puerta que daba al valle de Cedrón, que estaba al oeste de Jerusalén. Esta puerta estaba justo junto a la puerta del muladar, que es la que vamos a ver a continuación. Y esa puerta del valle nos hablaba y recordábamos que representa los momentos de circunstancia, de dolor, de proceso, de frustración, de angustia, de madurez, ¿cierto? ¿Es necesario cruzar por la puerta del valle? Sí. ¿A veces queremos saltarnos esa puerta? Sí, porque ¿a quién le gusta el dolor? ¿A quién le gusta el proceso? ¿A quién le gustan los momentos de angustia, de escasez? A nadie. De aflicción, ¿no? A nadie le gustan esos momentos. Pero dice que es necesario cruzar por esa puerta porque al lado de la puerta del valle estaba la puerta del estiércol o del muladar, que esa es la quinta puerta que encontramos ahí adelantico en el versículo 14. La puerta del muladar o del estiércol era el lugar donde se depositaba la basura de las casas, literalmente el estiércol. Recordemos que no habían sistemas sanitarios como los que tenemos nosotros hoy día. Esta puerta daba al río Cedrón, y el río Cedrón significa río oscuro o turbio, el cual tenía su cauce y desembocaba en el Mar Muerto. Para reconstruir algo, aprendíamos, era necesario sacar todo lo viejo, todo lo sucio, todo el pasado y todos los escombros. Significa que el Padre, ¿por qué nos permite pasar por la puerta del valle? Por la puerta del dolor y la aflicción, para que salga al descubierto la intención más profunda de nuestro corazón. Usted y yo no sabemos cómo vamos a reaccionar frente a ciertas situaciones si no las vivimos. Y es ahí donde el Padre nos permite quedar al descubierto de, mire lo que usted es, mire su condición, mire el estiércol que todavía hay en su alma. Suena feo, ¿cierto? Esa puerta no dice, esa puerta es la más sucia, la más cochina, pero representa eso, nuestra condición del alma, el pecado, la maldad, nuestras iniquidades, el pasado, esos escombros que no me permiten reconstruir algo nuevo. ¿Se puede reconstruir sobre lo viejo? No, de hecho la palabra dice que no podemos echar vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Se rompe el odre y se pierde el vino. Es necesario que haya algo nuevo. Entonces, usted en su vida jamás permita saltarse la puerta del valle, porque de cruzar el valle, cruzas por el muladar y ahí sale todo lo feo que tenemos. ¿Con qué fin? Con el fin de ser purificados, porque ahí sigue la puerta de la fuente, versículo 15. Dice que la puerta de la fuente se llamaba así porque estaba justo frente a la fuente de Gihón, que quiere decir arroyo o riachuelo, de la cual sale el estanque de Siloé, y eso lo encontramos en Juan capítulo 9, donde fue sanado el que era ciego de nacimiento. Yeshua
nos narra esa parte, es narrada esa parte en Juan capítulo 9 para que usted lo recuerde y lo lea en su casa. Era algo muy hermoso porque decía que en la puerta de la fuente éramos purificados, éramos limpiados. Entonces, mire, si ven, pasamos por el valle, vienen las cosas feas, salen los momentos de dolor, los procesos, sale la verdadera intención en la puerta del estiércol, en la puerta del muladar. El Padre saca todo lo profundo que hay en nuestra alma, nos pone al descubierto, pero no nos va a dejar así untados de muladar, sino que nos va a hacer, nos va a purificar, nos va a limpiar. Y no solo eso, sino nos va a sanar, porque algo que tiene como punto importante la sanidad de ese ciego es que el Padre va a permitir que podamos tener una visión del Ruach. ¿Por qué lo digo? Recordemos que versículo 15, vamos a leerlo un momentico, Nehemías 3:15 dice: la puerta de la fuente la reparó Salum, hijo de Cos-Ose, jefe del distrito de Mizpa. Él la reedificó, la techó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. Luego reparó la muralla del estanque de Siloé, ¿sí ve? Ahí lo menciona, cerca del jardín del rey, y reconstruyó la muralla hasta las escaleras que descienden de la ciudad de David. Junto a él estaba Nehemías, hijo de Azbuc, jefe de la mitad del distrito de Bet-Sur. Él reconstruyó la muralla desde un lugar frente a las tumbas de la familia de David hasta el depósito de agua y la casa de los guerreros. Vamos a parar hasta ahí un momento. ¿Quién era Salum? Salum era hijo de un vidente, de un profeta, y él era una atalaya. Significa que él estaba parado ¿en dónde? En la torre de vigilancia. ¿Qué anunciaba la atalaya? ¿Qué anunciaba la torre del vigía? ¿Cuál era la función de una atalaya? Avisar si veía algo raro, si venía alguien malo, si definitivamente se necesitaba una advertencia para el pueblo. ¿Cómo avisaba? A través de un sonido de shofar. Esa era la visión y la tarea de una atalaya. Salum no solamente era hijo de un vidente, de un profeta. ¿Y cuál es la función de un vidente y de un profeta? Ver lo que otros no pueden ver. Anunciar, pero también denunciar lo que está mal. Veía con la visión del Ruach. Significa que en la puerta de la fuente no solamente somos limpiados, sino el Padre nos devuelve la visión. Pero no una visión limitada como la de las ovejas al comienzo, que era una visión corta, mínimo de 3 metros, máximo de 3 metros, sino una visión ¿con qué? Una visión del Espíritu, una visión que nos permite ver más allá. Y ahí encontramos algo muy maravilloso que es la letra Ayin, que tiene que ver con la visión, con ver más allá. Luego de la puerta de la fuente, ahora sí vamos, este fue un resumen súper rápido de todo lo que vimos en la anterior enseñanza. Vamos a continuar con la puerta del agua. Vamos con la séptima puerta que encontramos aquí en el capítulo 3 de Nehemías. Y usted va a leer, y de hecho en la última enseñanza leímos todo el capítulo 3 de corrido y a veces uno no le encuentra como mayor sentido, ¿no? Porque dice que, y aparte de que menciona muchos nombres de muchas personas, habla de ángulos, de palos, y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? En la puerta del agua ocurre algo muy importante. Versículo 26. Dice, vamos a leer desde el versículo 25, dice, Palal, hijo de Usai, continuó con la tarea desde el punto opuesto al ángulo y la torre que sobresale de la casa superior del rey, al lado del patio de la guardia. Próximo a él estaban Pedaías, hijo de Faros, junto con los sirvientes del templo que vivían en la colina de Ofel, quienes repararon la muralla hasta un punto frente a la puerta del agua, hacia el oriente, y la torre saliente. Luego seguían los habitantes de Tecoa, quienes repararon otra sección frente a la gran torre saliente hasta el muro de Ofel. La puerta del agua dice que fue restaurada por los sirvientes del templo que habitaban en Ofel. ¿Quiénes eran esos sirvientes del templo? Pues imagínense que en el libro de Josué capítulo 9, no vayan allá,
anótenlo y lo leen en su casita, en Josué capítulo 9 nos habla de algo bien, bien interesante, y es que fue allí en ese lugar en donde hubo un momento donde los gabaonitas se enfrentaron al pueblo, al ejército del Eterno, y ellos engañaron de cierto modo al pueblo de Israel, porque ellos sabían que la orden que el Padre le había dado a Moshe era exterminar con ese pueblo. En Josué capítulo 9 nos habla de que ellos mintieron para poder guardar sus vidas. Ellos se hicieron pasar por otras personas para poder preservar sus vidas. Y dice que el Padre habló a Josué y dijo, no, pues no los vamos a exterminar, no los vamos a matar. Pero sí quedó como una consecuencia de eso, y es que fueron sirvientes del pueblo de Israel hasta el último momento. ¿Qué tenían que hacer ellos como sirvientes? Si usted lo puede leer en Josué 9, dice que ellos debían cargar agua y llevar la leña para ser usada dentro del templo. Entonces, aquí en esta parte de la puerta del agua dice que eran los sirvientes del templo que vivían en la colina de Ofel. ¿Quiénes eran ellos? Gabaonitas. No eran del pueblo de Israel, pero fueron adoptados, por decirlo así, pero su tarea por siempre era ser sirvientes del templo. ¿Y cuál era la función específicamente? Cargar agua y leña. ¿Para qué? Agua para la fuente en medio del Mishkan y leña para los sacrificios. Esta puerta permanecía cerrada casi todo el año y solamente se abría durante las celebraciones de las últimas fiestas del mes séptimo. ¿Cuáles? Teruá, Kippur y Sukkot. O sea que en este tiempo se abrió la puerta del agua, proféticamente hablando. En el último día de la fiesta de Sukkot se llevaba a cabo la ceremonia del agua. Los sacerdotes sacaban agua del manantial de Siloé, pasando por la puerta de la fuente, como lo veíamos ahorita anteriormente, y luego entraban por la puerta de las aguas que quedaba cerca del templo. Y ahí ocurrió algo profético, porque es que ellos hacían el ritual físico. Literalmente ellos iban y sacaban agua a los sirvientes y se la llevaban a los sacerdotes para hacer su ritual de purificación. Pero, ¿quién ocupó ese lugar en ese momento? Y lo vamos a ver, Juan capítulo 7, para que me acompañen allí. Y nos enseña algo tan hermoso que lo hemos leído, pero muchas veces lo pasamos por alto. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. Y vamos a encontrarnos que Yeshua celebró Sukkot, como lo que hicimos nosotros hace unos cortos días, ¿cierto? Dice Juan 7, 37, 39, dice, el último día del festival, ¿cuál festival? Sukkot. El más importante, Yeshua se puso de pie y gritó a la multitud. Miren este punto. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Ruach, al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Ruach aún no había sido dado, porque Yeshua todavía no había entrado en gloria, o sea, no se había ido. Todavía no estaba el Consolador con nosotros, pero ya él lo estaba anunciando. Casualidad, para nada, la palabra es muy incidente en estas cosas, porque dice que en la puerta del agua, el último día de la celebración de Sukkot, hacían la ceremonia de las aguas. Y el último día de la celebración de Sukkot, dice que Yeshua se para y dice, el que tenga sed, venga y beba. Y eso es algo muy profético, porque qué ceremonia de aguas ni qué nada. ¿Cuál era el ritual que ellos hacían? Ellos se metían en una mikvah, que era como una pileta de agua, y hacían un ritual del agua. Y ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Pero Yeshua rompió con todo ese protocolo y dijo, yo soy el agua. Yo soy la puerta del agua. ¿Casualidad?
para nada, mire que el Padre es perfecto en su escritura. Entonces, este punto es tan importante porque sobre la puerta de las aguas, literalmente usted puede ingresar a internet y mirar cuáles eran las puertas de las murallas de Jerusalén, y encima de la puerta de las aguas, o sea, esta es la puerta y habían unas escaleritas pequeñitas que conducían a una mini pileta encima de la puerta. Ahí había agua, literal. En esa pileta había, era el momento o era el lugar donde los sacerdotes hacían unas inmersiones especiales, hacían los rituales de purificación. Esas piletas o esos estanques se les conoce como mikvah, donde hacían como unas tevilá, unos bautizos, unas inmersiones, para que hacerme entender. Este era especial porque era solo usado por el Cohen Agadol una vez al año en Yom Kippur, según la tradición. El sumo sacerdote se sumergía en las aguas 5 veces ese día en preparación para entrar al lugar santísimo, donde él iba a pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. ¿Y qué hizo Yeshua ese día? Dice que él se paró y dijo: el que tenga sed, venga y beba, porque yo soy la puerta de las aguas, yo soy el agua viva. Entonces, pues esto era muy importante y por eso usted puede leer más adelante y vamos a leerlo para que me entiendan. Versículo 40 de Juan 7 dice: después de que él se paró, imagínense, rompió con ese protocolo. Imagínense, todos los fariseos ya iban a subirse ¿a dónde? Pues a la piletica, a bañarse allá 5 veces para pedir perdón por los pecados, ¿cierto? Y dice que él se para, Yeshua, y dice: bueno, de su interior brotarán ríos de agua viva, porque yo soy la puerta de las aguas. Versículo 40. Algunos de la multitud, al oír lo que Yeshua decía, afirmaron: seguramente este hombre es el profeta del que estábamos esperando. Otros decían: ese es el Mesías. Pero otros expresaban: no puede ser, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? Pues las escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Yeshua, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. ¿También ustedes se han dejado engañar?, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante a la ley, está bajo la maldición de Dios. ¿Por qué armarían tanto alboroto solo porque él dijo: el que tenga sed, venga y beba? Porque rompió con un protocolo de muchos años. ¿Cuál era? El de subir a la pileta, a la mikvah, y hacerse sus bañitos, que para nada servían, porque año tras año lo hacían y el pueblo seguía igual. ¿Quién fue el único que pudo traernos limpieza de una vez y para siempre? Yeshua HaMashiach. Por eso él es la puerta del agua. Y si ven cómo se pusieron esos fariseos, querían arrestarlo. Y por eso le dijeron a los guardias. Y los guardias, ¿qué dijeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él. O sea, hasta los que eran más ciegos no estaban tan ciegos. O sea, ellos pudieron entender lo que los de la élite, los que se sabían la Torá de memoria, no habían podido comprender. Y aquí en el versículo 50 vuelve y aparece uno de los fariseos más queridos, por decirlo así, en la escritura. Dice: entonces tomó la palabra Nicodemo. ¿Se acuerda de Nicodemo? El único que tuvo una conversación face to face, como decimos, con Yeshua, ¿cierto? Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Yeshua. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? ¿Quién estaba defendiendo ahí a Yeshua? Nicodemo. Preguntó: ¿también tú eres de Galilea?, contestaron los otros fariseos. Estudia las escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Definitivamente, cuando yo leía esto, yo decía: después de esa conversación que está narrada en Juan capítulo 3, algo tuvo que habérsele quedado a Nicodemo en su alma,
porque una conversación tan profunda con el rabí, con el maestro, y por eso él decía, él tiene derecho a defenderse. ¿Por qué no podía decir sí? Él es el agua viva, se me reveló a mi vida, porque no podía perder su posición. Desafortunadamente él siguió bajo esa tradición de los fariseos y los saduceos en ese momento. Pero entonces, ahora sí me entienden por qué tanto alboroto por decir una frase en una puerta al final de Sukkot, ¿cierto? Porque representaba el romper con las tradiciones y la religión. Y es que hoy día, para nosotros, romper con las tradiciones y con la religión que está llevando cautiva a muchas almas, va a hacer que provoquemos la ira de muchos. Porque es usted llegar y decir, lo que usted está haciendo no sirve. Lo que usted está enseñando, señor pastor, señor profeta, es mentira. Lo que usted está diciendo, que dice ser palabra de Dios, pero no lo es porque no tiene al Ruach, lo que está haciendo es llevar cautivo a un pueblo, a que siga siendo esclavo de sus pecados y pues usando la palabra. ¿Usted cree que hacer eso no nos va a traer problemas? Claro que sí. Pero ¿para qué hemos ido? Para traer problemas. Para eso sí hemos sido llamados. No para traer shalom como todos piensan. Y para hacer lo que hoy día están proclamando, el ecumenismo. La unión de todas las religiones para que haya paz y seguridad. No, dice que él vino a traer espada, a poner en contra al hermano contra la hermana, al hijo contra el padre. Y eso es lo que hemos venido y a lo que el Padre nos ha llamado a todos nosotros. A traer ese choque a través de la verdad de la palabra. ¿Algunos entenderán? Sí. Mire, aquí los mismos guardias dijeron, nunca hemos oído hablar a nadie así. Y habrán otros que dirán, arréstenlo, mátenlo, apréndanlo. Entonces, mire tan importante lo que significa la puerta del agua. La mikvah era un lugar de inmersión en las aguas y hace alusión a la tevilá como símbolo de transformación espiritual del viejo hombre a una nueva criatura. Claramente lo que Yeshua, habló con Nicodemo en Juan 3, cuando le dijo, de cierto te digo, que es necesario que nazcas de nuevo. Y él que decía, tengo que volver a entrar al vientre de mi madre, no, él estaba hablando de una transformación en su alma, en su espíritu. Más adelante veíamos y encontrábamos también que el Padre, a través de Yeshua, decía que el bautismo de él era ¿para qué? Para que pudiésemos adoptar esa posición de hijos. Porque el bautismo de Juan el Inmersor, que era solo para perdón de pecados. Pero el bautismo en Yeshua era ¿para qué? Para vida eterna, para adoptar esa relación de hijos y para recibir al Ruach de Adonai. Cosa que ellos no hacían. ¿Cuántas veces hicieron la tevilá? ¿Cuántas tevilás ellos no hacían en sus rituales? Sumérgase y sumérgase y sumérgase, pero no tenían al Espíritu Santo. El agua, la puerta del agua, representa también la palabra del Eterno para limpieza. Efesios capítulo 5, vamos a leerlo. Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27 dice: para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Yeshua amó a la Kehilá. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Adonai. ¿Qué purifica? La palabra del Eterno. Yeshua se paró en la puerta del agua a decir, el que tenga sed, venga y beba. ¿Quién es la palabra hecha carne? Yeshua. Juan capítulo 1 nos habla de que la dabar se hizo carne. ¿Qué es la dabar? La palabra o el verbo, como dicen otras versiones. ¿Qué es lo único que tiene poder para purificar nuestras vidas? La palabra del Eterno. Por eso cada vez que usted y yo abrimos la palabra y la leemos y la escudriñamos, ¿qué efecto debe tener en el alma?
Que seamos limpiados, que seamos purificados. Y si usted la lee y eso no pasa, ¿qué pasó ahí? Que la leyó sin el Rúa. Simplemente como un libro más la leyó. De aquí en adelante grabes esto en su corazón. Somos purificados y limpiados mediante la palabra del Eterno. Usted y yo tenemos un regalo maravilloso que es la palabra de mi Padre. Porque cada vez que tú y yo la leemos, ¿qué hace el Padre? Nos pasa por la puerta del agua. Nos limpia. ¿Y debemos ser limpiados solo una vez al año? Como la religión y el ritual nos lo dicen. Todos los días necesitamos ser limpiados. ¿Se acuerda Pedro cuando Yeshua les estaba lavando los pies? Y que él dijo, no, a mí no me va a lavar los pies. Y Yeshua dijo, Pedro, si usted no se deja lavar los pies, no puede estar conmigo. Y cuando él entendió, dijo, entonces báñeme todo. Porque él sabía cuál era su condición. Y así nos ocurre a nosotros. Cuando tú y yo leemos la palabra, ¿cómo nos sentimos? Como que, Padre, lávame todo. Porque mi condición no es muy limpia. Parece que todavía estoy en la puerta del estiércol, ¿cierto? Por eso necesito ser limpiada. Nehemías capítulo 8, estamos leyendo Nehemías 3, ¿cierto? Estamos estudiando Nehemías 3, pero quiero que vayamos un momentico a Nehemías capítulo 8. Nehemías 8, versículo 1 en adelante, dice, en octubre, dice aquí mi versión, ¿listo? En otras versiones dice, el primer día del séptimo mes, ¿cierto? En octubre, o sea, estamos hablando para las festividades del otoño, Terúa, Kippur y Sukkot. Cuando los israelitas ya habían sido establecidos en sus ciudades, o sea, ellos ya habían llegado del cautiverio, todo el pueblo se reunió en un mismo propósito, en la plaza, justo dentro de la puerta ¿de qué? De las aguas. Subráyelo. Justo dentro de la puerta del agua. De las aguas. Y le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moshe. O sea que la Torá, la cual el Adonai había dado a Israel para que obedeciera. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. ¿Todos deben entrar por la puerta del agua? Todos, hasta los niños. Pero mire este punto, que tienen edad suficiente para entender. Ahí habla de la conciencia del alma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos deben ser conscientes de que también necesitan ser limpiados. Ay, no, el niño tan inocente, mire, se porta mal, pero es inocente. No, ya se son conscientes y deben cruzar por la puerta de las aguas también. Dice, versículo 3, se puso frente a la plaza justo dentro de la entrada de la puerta del agua. Mire, lo vuelve a decir por segunda vez. Desde temprano por la mañana hasta el mediodía. Y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraba Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías, Maaseías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó a Adonai, el gran Elohim, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó, Amén, Amén. Luego se inclinaron con el rostro en tierra y adoraron al Eterno. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maaseías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaías, instruyeron al pueblo de la ley, en la ley, mientras todos permanecían en sus lugares. Leían el libro de la ley de Adonai y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron,
No se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Adonai, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba la ley. Y ahí más adelante estaban en Sukkot, porque ese es el festival de las enramadas. Miren que esta parte para mí es la más importante, porque imagínense la condición del pueblo en ese momento. 70 años sin escuchar la ley de Adonai. La escuchan y ¿cómo estaba el pueblo? Se lamentó en su alma porque jamás la habían escuchado. Y dice que Esdras estaba al frente leyendo la palabra y los sacerdotes y los levitas iban a cada uno de los sitios con el rollo también para enseñarle a los demás, para que todos pudiesen comprender la palabra y ninguno se quedara sin entender. Cada vez que usted y yo enseñamos la palabra del Eterno, ¿en cuál puerta nos paramos? En la puerta del agua. O sea, en este momento yo estoy en la puerta del agua. Y mire lo que dice la palabra. Dice que se leía con claridad para que el pueblo pudiese comprender cada pasaje. ¿Y qué hacemos cada vez que nos acercamos a la palabra? Cada vez que nos enseñan la escritura, ¿qué están haciendo? Nos enseñan con claridad. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener comprensión de lo que el Padre nos está instruyendo. Pero lo más hermoso es, todo el pueblo se lamentaba cuando escuchaba la palabra. ¿Por qué cree que había lamento y dolor? Porque se dieron cuenta de su condición. Que estaban como el muladar, sucios. Y necesitaban estar limpios. ¿Cierto? Pero el Padre más adelante les dice, ya no lloren más, este es un día sagrado, porque estaban en Sukkot. Y más adelante dice que todos estaban compartiendo juntos, repartían alimentos, como lo que el Padre nos permitió celebrar hace unos días. Hermoso, ¿cierto? Esdras le leyó la ley al pueblo en la puerta de las aguas. Ese día, no solamente el pueblo volvió a escuchar la ley, sino ese día que pasó, el pueblo fue purificado. Y no es casualidad que el pueblo haya sido purificado antes de entrar en la festividad de Sukkot. Porque nadie puede celebrar una Moadín si no está limpiado, si no ha pasado por la puerta de las aguas. Entonces, miren todo lo que representa la puerta de las aguas. Representa a Yeshua como fuente de agua, ¿cierto? El que tenga sed, venga y beba. Lo leíamos en Juan. Representa la palabra del Eterno. Esdras leyendo bajo la puerta de las aguas. ¿Qué representaba eso? La pureza y la limpieza que recibimos por leer la palabra del Eterno. Pero imagínense que en la parte arquitectónica, digámoslo así, la parte estructural como tal, les había mencionado que está la puerta. Imagínense la puerta y habían unas escaleritas que conducían a una migba, ¿cierto? ¿Qué es la migba? Una pileta donde hacían las inmersiones o las tevilás. En la parte interior de la puerta, es que cuando imaginamos puertas, no es la puerta como tal de su casa, sino era una puerta, sí, pero tenía unos marcos grandes fortificados dentro de la misma muralla. O sea, era una puerta que tenía un grosor de muralla grande. Por eso tenía más cositas ahí, por eso habían escaleras, en este caso para subir a la migba, y decía que internamente de la puerta también había algo que conducía hacia el fondo. Y en la parte interior de la puerta de las aguas se encontraba un salón pequeño conocido como la cámara Aptinus, la cámara Aptinus, que era ese lugar. Yo dije, bueno, nunca había escuchado de ese lugar. Y dice que ese lugar era donde se preparaba el incienso especial que se quemaba en el incensario de oro. O sea, mire todo lo que representa la puerta de las aguas. Yeshua, como agua de fuente de vida, la palabra del Eterno que nos purifica y el incienso que se quemaba en el lugar santo. O sea, en esa puerta no solamente estaba el agua para los rituales de purificación, sino en el interior, o sea, como unas escaleritas debajo de esa puerta,
había una cámara llamada, una habitación. Cuando hablo de cámara no se refiere a una cámara de fotógrafos, ¿no? Hago la aclaración. Las cámaras es un sinónimo de habitaciones, de lugares. Entonces, en la cámara ad Venus era el lugar localizado debajo de la puerta de las aguas donde se preparaba el incienso especial, donde, ¿se acuerda cómo entraba el sacerdote al Mishkan? Con el incensario de oro. Ese era el incienso que se preparaba debajo de la puerta de las aguas, o sea, era algo muy puro, muy santo. Ahora, para los que han estudiado la escritura, juiciosos, ¿qué representa el incienso? Apocalipsis 5:8, por favor, léanlo rápidamente. Y otra persona que me busque el Salmo 141, versículo 2. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, 2. Acepta con incienso las oraciones que te ofrezco, y mis manos lavadas como una ofrenda vespertina. Vespertina o de mañana en otras versiones. Ahí menciona dos cosas: acepta mi oración como incienso. ¿Y qué más? ¿Me lo vuelves a leer, por favor? Acepta con incienso las oraciones Mis que te oraciones. ofrezco, y mis manos lavadas. Y mis manos lavadas. ¿En dónde se hacía el incienso? ¿En la puerta de las qué? De las aguas. O sea que una persona que no ha pasado por la puerta de las aguas puede subir su oración como un incienso agradable. No. Ahora sí me entiende cuando les hemos enseñado que no todas las oraciones suben como olor fragante, porque depende del incensario y del incienso, o sea, de nosotros. Hoy día nosotros llegamos aquí a la casa de mi padre, a este Mishkan, ¿cierto? Y no llegamos aquí todos con el cosito de oro aquí, ¿cierto que no? ¿Cómo llegamos? A interceder, llegamos a orar, a postrarnos, a pedirle al Padre que venga a este lugar, ¿cierto? Ese es nuestro incienso. ¿Y cómo debe ser? Con manos limpias. Y un incienso de aroma agradable. Ahora, Apocalipsis 5:8, ¿qué dice? Y cuando él tomó el libro, las 4 criaturas vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno de ellos tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, las cuales son las oraciones de los santos. Uy, dice que ellos derramaban esas copas de oro llenas de incienso. ¿Y qué era ese incienso? Las oraciones de los santos. En otra versión dice las oraciones de los justos. Tremendo todo lo que pasó en la puerta de las aguas. Eso es impresionante. O sea, está Yeshua, está la Torá y están las oraciones de los santos, de los justos. Ese aroma agradable. Pregunta: de todas tus oraciones, ¿cuántas han subido como olor fragante? ¿Cuántas? De todas mis oraciones, de todas sus oraciones, ¿cuántas han subido como olor fragante para la Adonai? Tal vez algunas, tal vez ninguna o tal vez muchas. Pero ¿sabe cuál es el común denominador para que eso suba como incienso agradable? La santidad, la justicia. Por eso cada vez, a veces tenemos tan en poco la oración, o sea, no vamos a interceder. Qué pereza. O sea, usted no quiere derramar incienso delante del Eterno. La oración tiene algo muy maravilloso, porque es que con el incienso no solamente no solamente era puesto en el incensario, sino también era parte de la unción, ¿sí? De hecho, cuando uno lee el libro de Levítico, la fórmula para hacer el incienso sagrado, usted lo puede leer, decía, ahí habla de todos los elementos que se debían usar: mirra, cálamo, aloes, óleo, o sea, eran una cantidad de elementos físicos que debían moler y preparar para volverlo ese aroma, ese aceite agradable. Y hoy día para nosotros, que es pues toda esa santidad, esa pureza, para que cuando usted y yo nos presentemos delante del Adonai, el Padre nos reciba como olor fragante. ¿Sí anhelamos eso?
Que el Padre escuche nuestra oración. Aleluya. El Padre, escúchanos, el Padre, yo te voy a escuchar, pero que sea un incienso agradable. Y para eso, ¿qué debemos hacer? Cruzar por la puerta del agua, de las aguas. Y si no, no lo vamos a poder hacer. Tremendo esa simbología, ¿cierto? Uno dice, hay una puerta, mire todo lo que significa esa puerta. De hecho, es una de las que más representación tiene. Vamos a continuar Nehemías capítulo 3. Entonces, la puerta del agua, ¿cierto? Versículo 28 de Nehemías capítulo 3 dice: los sacerdotes repararon la muralla encima de la puerta de los caballos. Otra puerta. Vamos con la puerta número 8. La puerta de los caballos. La puerta de los caballos, versículo 28. Es la puerta número 8 que hemos visto, pero está en el versículo 28. Y dice que los sacerdotes repararon la muralla encima de la puerta de los caballos. Cada uno reparó la sección justo frente a su propia casa. Y vamos a entender qué significa eso. Dice que esta puerta fue reparada por los sacerdotes. Esta puerta es llamada así porque era la puerta que usaban los jinetes cuando regresaban de la guerra victoriosos. Esta puerta daba justo al Palacio Real. Cuando yo miraba qué representa un caballo, el caballo representa tres cosas fundamentales. Representa fuerza, ¿cierto? Porque uno ve los caballos son fuertes. Valor, pero también representa orgullo, ¿cierto? Como uno ve, no sé si han tenido la oportunidad de ver exposiciones equinas, como le dicen, de caballos, o de pronto en la televisión o en vivo y en directo, cuando pasan esos caballos de paso fino, ¿cierto? ¿Cómo andan ellos? Erguidos. Son todos lindos, eso como caminan así, todos bonitos. Orgullo, ¿cierto? Son altivos, son elegantes, ¿cierto? Cuando se habla en la escritura de restaurar la puerta de los caballos, hace referencia a tres cosas que el Padre me permitía entender con el caballo, teniendo en cuenta lo que representa el caballo. Lo primero, Proverbios 29, 23. Proverbios 29, 23. Léelo, Cami, por favor. Andrés, búscame, por favor, Proverbios 3, del 5 al 6. Y mi vale, por favor, Zacarías 4, 6. Repito, Proverbios 29, 23, Proverbios 3, del 5 al 6 y Zacarías 4, 6. Aquí vamos a ver entonces esas tres cosas que representan el caballo. Zacarías 4, 6. El caballo nos habla de tres cosas: fuerza, valor y orgullo. El Padre dice, bueno, restauren la puerta de los caballos. ¿Qué debía restaurarse entonces espiritualmente en ese lugar? Proverbios 29, 23, ¿qué dice? El orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honor. ¿Qué quería el Padre restaurar con esa puerta? La humildad. Dejen de lado el orgullo, no sean como ese caballo erguido, caballo de paso fino. Vamos a tener un nuevo dicho. Cada vez que veamos orgullo, dice, ay, viene el caballo de paso fino, ¿cierto? ¿Qué dice el Padre en su palabra? Dejen el orgullo, porque eso trae ruina. Sean más bien como humildes. Entonces el Padre que quería restaurar a través de la puerta de los caballos, la humildad. Ahora otro punto. ¿Quién restauró esa puerta? Los sacerdotes. Significa que eso empieza por las cabezas. Todo se transfiere, desde la cabeza, en el caso de los varones, los amados, y de ahí hacia abajo. Dejar de lado el orgullo era lo primero que el Padre quiere restaurar en esta puerta. Proverbios 3, versículos 5 y 6, ¿qué dice? Fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus verdades.
tus veredas, perdón. Enderezará tus veredas o tus sendas. Ujú. O sea que el Padre no solamente quiere restaurar la humildad para que dejemos de lado el orgullo, sino nos está diciendo, deja de confiar en tu propia prudencia, en tu propia fuerza. ¿Qué otra cosa representaba el caballo? Fuerza, ¿cierto? Es indomable. Valor y orgullo. Valor y orgullo, o sea, fuerte, o sea, como que a mí nada me domina. De hecho, ¿por qué un caballo en la naturaleza, por ejemplo, no se puede usar para poner un yugo? ¿Cuándo ha visto de pronto un caballo que tenga un yugo encima y que esté arando? O sea, por lo general son bueyes, Bueno, hasta de pronto el burrito, el asno, pero un caballo, porque ellos son como fuertes, de orgullo. Entonces en Proverbios 3 nos hablaba de no confiar en nuestra propia prudencia, en tu propia fuerza, ¿cierto? Lo que leí Andrés, Proverbios 3. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los Adonai. ejércitos. Esa palabra es hermosa, ¿cierto? No es poder humano, no es nuestra fuerza humana, es con su santo espíritu. La puerta de los caballos también va a restaurar, no confiar en nuestro propio valor, en nuestra propia fuerza, en lo que creemos nosotros. No, yo creo que yo lo puedo hacer, yo soy el más valiente, el más berraco, no sé cómo lo quiera llamar. Pero el Padre dice, no es por lo que tú hagas, no es por la fuerza de tus ejércitos. ¿Se acuerdan lo que representaba también los caballos? Que cuando ellos llegaban de la victoria, de las guerras, ¿por dónde cruzaban? Por esa puerta. El Padre dice, no es por lo que usted haga en lo físico, es por mi Santo Espíritu. ¿Sí ve? Si nos damos cuenta, todas estas tres se reúnen en una sola, humildad. Reconocer que no podemos solos, que necesitamos la unción del Santo, que Él es el que nos guía, el que endereza nuestras sendas, nuestras veredas, como lo leíamos, que Él es el que nos permite conquistar con su espíritu, no en nuestra propia prudencia, no en nuestra propia fuerza, no en lo que creemos, no en lo que pensamos, no por nuestras propias cualidades. Eso es lo que se quiere restaurar a través de la puerta de los caballos. Pero ahora vamos a ver algunos otros puntos. Y es las cualidades del caballo también, porque los caballos son hermosos, tampoco vamos a hablar de lo feo. Job, vamos a ir al libro de Job un momento. Job, antes de los Salmos. Job capítulo 39. Job 39, del 19 al 25. Job 39, 19, 25 dice, ¿diste la fuerza al caballo o adornaste su cuello con largas crines? ¿Le diste la capacidad de saltar como una langosta? Su majestuoso resoplido es aterrador. Patea la tierra y se alegra de su fuerza cuando se lanza a la batalla. Se ríe del miedo y no tiene temor. No huye de la espada. Se oye el sonido de las flechas golpeándolo y brillan las lanzas y las jabalinas. Patea el suelo con furia y se lanza a la batalla cuando suena el cuerno del carnero. Resopla al sonido del cuerno, percibe la batalla a lo lejos, se estremece bajo las órdenes del capitán y el ruido de la batalla. Miren las características de los caballos. Y usted ha visto de pronto en imágenes, películas, videos, no sé, cómo ellos cuando están en la guerra, cómo se lanzan. Sin miedo, sabiendo que al frente hay otro con una lanza literal, se lanzan. Y miren las características que menciona acá, dice, patea en la tierra, se alegra de su fuerza, cuando se lanza a la batalla, dice, se ríe del miedo y no tiene temor. Se lanza con furia cuando suena el cuerno del carnero, o sea, cuando suena el chofar. Ella entiende que es hora de la guerra, de la batalla. Se estremece bajo las órdenes del capitán. O sea, por más fuerte que sea, sabe que hay alguien mayor que lo domina.
que lo gobierna. ¿Qué nos enseña también eso en la puerta de los caballos? Estar preparados para la guerra. Ahora, volviendo a Nehemías capítulo 3, usted recuerda que leíamos ahí en el versículo 28 que cada uno reparó esa sección de la puerta justo a frente de su casa. Significa que ¿cuál es la primera guerra? Tu hogar. No es que se agarre con sus miembros de la familia, no, ojo, no estoy diciendo eso, sino por quién debes guerrear y pelear, por tu casa. De hecho, en Nehemías, más adelante, vamos a ver que mientras tenían la espada para pelear, tenían en la otra mano la herramienta para seguir construyendo, justo frente a su casa. Entonces, en la puerta de los caballos, usted y yo nos debemos parar, ¿para qué? Para olvidarnos del orgullo, para ser humildes, reconocer que el Padre es el que va delante de nosotros, pero también para alistarnos para la guerra, para la batalla. Y esto me recuerda mucho lo que nuestro amado Roe nos enseñaba a través del tiempo hermoso que tuvimos de danzas en Sukkot. Y es que definitivamente, cuando es tiempo de exaltar, lo hacemos y nos despojamos como lo hizo David cuando entraba al arca, a la casa, a la ciudad, a Jerusalén. Pero cuando era tiempo de guerra, ¿en qué momento uno se va a poner a cantar o a brincar? Si está uno es como, guerreando. Ay, a mí no me gusta pelear. Todos debemos pasar por la puerta de los caballos, porque estamos en una guerra espiritual. No vaya a confundirlo, ¿no? No es que se va a poner a pelear en su carne, a agarrarse con todo el mundo. No es que la sierva me enseñó que me voy a parar en la puerta del caballo y por eso me voy a dar a trompadas con mi familia. No, estamos hablando de una guerra espiritual. Dice Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Sí estamos en una guerra? ¿Sí la has sentido? Estamos batallando todos los días. O sea que nos estamos parando ¿en dónde? En la puerta de los caballos. Y aquí tenía otro ejemplo muy bonito del orgullo. Hechos 9, para que lo anote. Hechos 9, versículo del 3 al 6. Anótelo, pero no lo busquen. Que era algo que aprendíamos también esta semana en Sukkot. ¿Y se acuerda de Pablo? ¿Pablo dónde estaba? ¿Encima de dónde? Del caballo. ¿Y a dónde lo tumbaron? El padre, ¡pum! ¿Por qué das cosas contra el aguijón? Le dice. ¿Por qué me persigues, Saulo? Lo bajó del caballo, le bajó el moño, como decimos acá, le bajó su orgullo. Hechos 9. Hechos 9 del 3 al 6. Pablo es tirado del caballo. O sea, Pablo tuvo que dejar de lado su propia fuerza, su propio valor, su propio orgullo, sus propios títulos, su conocimiento, lo que él sabía, dejar de lado sus convicciones, sus creencias, sus doctrinas, porque basado en la ley era que él mataba, pues era de la élite de los fariseos y decían, no, carnicero, como le decían en ese video que veíamos, era un carnicero con la ley de Adonai, y él tuvo que bajarse de esa condición, ¿sí? Pasó por la puerta de los caballos, tuvo que ser tumbado. Yo creo que todos aquí hemos sido tumbados del caballo en varias ocasiones, ¿cierto? Padre, como que no crea que se sabe las cosas, ¿cierto? No se crea muy sabiondo, ¡pum! Bájese de ahí que usted no sabe nada. Lo importante es entender esa caída y pararnos, ¿cierto? Y volver a estar como en pie de guerra. Vamos a continuar con la siguiente puerta. Versículo 29 de Nehemías capítulo 3 dice, a continuación Sadoc, hijo de Imer, también reconstruyó la muralla frente a su propia casa, y más allá de él estaba Semaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental, la novena puerta que vamos a ver, y esta puerta es tremenda. Sinceramente voy a tratar los puntos más relevantes, porque yo creería que se nos iría una clase, digo yo, una enseñanza completa, y si digo más, con solo esta puerta, porque esta puerta es profética. La puerta del oriente o la puerta oriental. Actualmente, esta puerta está sellada, literal. Usted puede investigar y dice que
El pueblo musulmán, porque es que han habido muchos ataques contra el pueblo de Israel, no solamente los que conocemos hoy día, sino desde hace mucho tiempo atrás, las batallas que ellos han tenido, dice que esta puerta fue sellada literalmente con piedras, literalmente aún cerca de esa puerta hay un cementerio de los musulmanes, y dice que está sellada, o sea, esa puerta está sellada físicamente. Esta puerta, es la única puerta de la ciudad que lleva directamente al monte donde estaba el templo. Y su apertura está ligada con el regreso de Yeshua HaMashiach. Es una puerta profética. Y aquí vamos a leer varios textos y quiero que me acompañe Ezequiel. Por eso digo que sí, voy a tratar así a grandes rasgos porque nomás hablando de Ezequiel, ahí habla del templo también, entonces ahí nos podríamos quedar mucho tiempo. Pero hoy vamos a tratar a grandes rasgos lo que significa la puerta del oriente. Ezequiel capítulo 40. Ezequiel capítulo 40, versículo del 1 al 4 dice: El 28 de abril, durante el año 25 de nuestra cautividad, 14 años después de la caída de Jerusalén, Adonai puso su mano sobre mí. En una visión que provenía de Adonai, él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre una montaña muy alta. Desde allí pude ver hacia el sur lo que parecía ser una ciudad. A medida que me acercaba, vi a un hombre de pie junto a la puerta de la entrada, y su rostro brillaba como el bronce. En la mano tenía una cuerda de medir hecha de lino y una vara para medir. Me dijo: Hijo de hombre, observa y escucha, presta mucha atención a todo lo que te voy a mostrar. Te he traído aquí para enseñarte muchas cosas. Después regresarás y le contarás al pueblo de Israel lo que has visto. Pude ver un muro que rodeaba por completo la zona del templo. El hombre tomó una vara que medía 3 metros con 20 centímetros de largo y midió el muro, y el muro tenía 3 metros con 20 centímetros de espesor y 3 metros con 20 de alto. Luego se dirigió a la puerta oriental. Subió los escalones y midió el umbral de la puerta. Tenía 3 metros con 20 centímetros de fondo. Vamos a parar ahí. Usted dirá, si ve medidas, muros, centímetros, pero eso todo es profético. Entonces aquí nos habla de que en medio del cautiverio Ezequiel es llevado a Israel en visión, ¿no? Porque ¿dónde estaba él? En Babilonia. Fue llevado en visión y allá es parado en la puerta oriental. Ezequiel 43, más adelante. Ezequiel 43, del 1 al 7 dice: Después el hombre me llevó de regreso a la puerta oriental. De pronto, la gloria de Adonai de Israel apareció desde el oriente. El sonido de su venida era como el rugir de aguas torrentuosas, y todo el paisaje resplandeció con su gloria. Esta visión fue igual a las otras que yo había tenido, primero junto al río Quebar, y después cuando Adonai vino a destruir a Jerusalén. Caí con el rostro en tierra, y la gloria del Adonai entró al templo. Escucha este versículo: y la gloria de Adonai entró al templo por la puerta oriental. ¿Qué entró por la puerta? La gloria de Adonai. Y bueno, dice muchas veces oriente, oriente, oriente. Vamos a seguir leyendo. Ezequiel 44, vamos a pasar al 44, versículo del 1 al 3. Luego el hombre me llevó nuevamente a la puerta oriental, más que es muy profético, ubicada en el muro exterior de la zona del templo, pero estaba ¿cómo? Cerrada. Entonces el Adonai me dijo: esta entrada debe permanecer ¿cómo? Cerrada. Nunca volverá a abrirse. Nadie jamás la abrirá ni entrará por ella, pues el Adonai, el Elohim de Israel, entró por aquí. ¿Quién entró por esa puerta? Yeshua. El Adonai. Por lo tanto, permanecerá siempre cerrada. Mire el versículo 3. Únicamente el príncipe podrá sentarse debajo de esa entrada para disfrutar de una comida en la presencia del Adonai. Pero solo podrá entrar y salir por la antesala de la entrada. Ahí está haciendo referencia ¿a quién?
a Yeshua HaMashiach. Salmo 24. Salmo 24. Versículo leámoslo todo. La tierra es el Adón y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes que pertenecen. Pues él echó de los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. ¿Quién puede subir al monte del Adón? ¿Quién puede estar en el lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinde culto a ídolos y nunca dice mentiras. Ellos recibirán la bendición del Adón y tendrán una relación correcta con Yahweh, su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en su presencia, oh Yuhei Bajei de Jacob. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Adón fuerte y poderoso, el Adón invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales es el Rey de Gloria. Adivinen de qué puerta está hablando ahí, de la puerta oriental. ¿Quién es el Rey de Gloria? Nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. ¿Y por qué dice ábranse las puertas? Porque esa puerta, según Ezequiel, debe estar sellada hasta el momento en que el príncipe venga y será abierta. Eso es una señal profética para el regreso de Yeshua HaMashiach por segunda vez. Zacarías capítulo 14, vamos a ir allí. Zacarías 14, 4. Dice, en aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos. ¿Los pies de quién? De nuestro Adón. Al oriente, ¿al qué? Al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14, 4. Cuando el Mesías venga, amados, dice que él pondrá sus pies, sobre el monte de los olivos, desde donde partió en su primera venida. Directamente ese monte da con la puerta del oriente. O sea, eso va a volver a ocurrir. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 21, versículo del 1 en adelante. Eso lo hemos leído, lo hemos cantado. De hecho, la religión lo ve como el Domingo de Ramos, algo así, cuando levantan las palmas, ¿se acuerdan? La entrada triunfal de Yeshua, Mateo 21. Mientras Yeshua y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Bet-Fagé, en el monte de los olivos, o sea, en el oriente. Yeshua mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué está haciendo, simplemente digan, el Adón los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliese la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Yeshua les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Yeshua se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino, delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Sí, esa es una tradición que usaron, ¿no? El Domingo de Ramos. Yeshua estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaben al Elohim por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Adón.
alaben a Elohim del cielo más alto. En otra versión dice, Hosana, ¿cierto? Hosana al hijo de David, Hosana el que viene en el nombre del Adón. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Yeshua entraba. ¿Quién es este?, preguntaban, y las multitudes contestaban, es Yeshua, el profeta de Nazaret de Galilea. Cuando el Mesías venga, como les decía, dice que él va a poner sus pies en el monte de los olivos, tal como ocurrió en la primera vez, va a ocurrir en su segunda venida. Si se dieron cuenta en todos los textos que leímos, dice oriente, 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 la puerta del oriente, ¿cierto? La palabra oriente viene del hebreo misraj, y tiene una raíz primaria que es saraj, en el 22-24 en el Strong, que significa irradiar, irrumpir, levantarse como el sol, nacer, resplandecer, amanecer, brillar, esclarecer. Y esto hace relación claramente a lo que va a hacer Yeshua HaMashiach cuando venga. Va a irrumpir. ¿Qué es irrumpir? Va a entrar y todos van a quedar como anonadados, asombrados. Se va a levantar como el sol, va a resplandecer. Y esto lo encontramos en Isaías capítulo 60. Por eso digo que esta puerta es la más profética en este momento. Isaías capítulo 60. Versículo del 1 al 3. Levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que toda la vean. Pues la gloria del Adón se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra. Pero la gloria del Adón se levantará y aparece sobre ti. Todas las naciones vendrá a tu luz, reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Y sigue leyendo, por favor. Levanta los ojos, porque todo el mundo vuelve a casa. Tus hijos llegan desde las tierras lejanas. Efraín. Tus hijas pequeñas serán traídas en los brazos. Resplandecerá tus ojos y tu corazón se estremecerá de alegría, porque los merecedores del mundo entero vendrán a ti. Y los mercaderes del mundo entero vendrán a ti. Te traerán las riquezas de muchos países. Enormes caravanas de camellos convergirán en ti. Los camellos de Medián y de Efa. Los habitantes de Sabat traerán oro e incienso y vendrán a adorar al Señor, al Eterno. A ti te darán dados de rebaños de Cedar, y los carneros de Neboiot serán traídos para mis altares. Aceptaré sus ofrendas y haré glorioso mi templo. Y que veo volando hacia Israel con las nubes, como las palomas hacia su nido. Son barcos de los confines de la tierra, los países que confían en mí, con los grandes barcos de Tarsis a la cabeza, traen al pueblo de Israel de regreso a su hogar desde muy lejos, transportando su plata y su oro. Honrará al Señor su Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha llenado de esplendor. Hasta ahí. Gracias. Esa es la futura gloria de Jerusalén, y el que se va a levantar y va a resplandecer, ¿quién es? Nuestro Adón Yeshua. Y mire todo lo que va a acontecer con ese oriente, con ese resplandor, con ese brillo, con ese esclarecer en ese momento. Va a venir el futuro glorioso de todo su pueblo y la reunificación de todas, en este caso de todos los pueblos de Efraín, como lo leíamos. Entonces miren que la puerta del oriente es una puerta muy, muy profética. Está sellada, está cerrada, porque ¿quién es el único que puede cruzar por esa puerta? El Rey de Gloria, como lo leíamos en el Salmo 24. Imagínense que la puerta de oriente tiene otros nombres. Usted lo puede encontrar como la puerta dorada o la puerta de la hermosa. ¿Usted se acuerda qué ocurrió en la puerta de la hermosa?
Hechos capítulo 3 para que lo anote y lo lea en su casita. Hechos 3 del 1 al 11. La puerta de la hermosa, en el hebreo se conoce también como Sha'ar Harahim. Sha'ar Harahim significa la puerta de la misericordia. Imagínense que en esa puerta ocurrió un milagro maravilloso hecho por Kefa. Había un paralítico, ¿cierto? Y estaba pidiendo limosna, un cojo. Y el que dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Mostró misericordia en ese momento con esa persona en la puerta de la hermosa. O sea, él estaba, no es que estaba dentro de la puerta, recuerda que esa puerta estaba sellada, estaba ahí postrado. Y eso es ese milagro hace alusión a lo que ocurre y va a ocurrir proféticamente, la puerta de la misericordia. Porque ¿quién es el que va a traer sanidad a todas las naciones? Yeshua, el que puede entrar por esa puerta. Entonces miren que son muchos acontecimientos proféticos que van a ocurrir, como les digo, en el libro de Ezequiel nos podemos ahondar muchos días estudiando porque es impresionante todo lo que habla acerca del templo, que ha sido tergiversado aún en este tiempo y por eso están con sus cosas chifladas de la construcción del tercer templo, pero definitivamente sí es muy profético para lo que va a acontecer. El futuro regreso de nuestro Adón Yeshua, el cual esperamos pacientemente, pero también ansiosamente, ¿cierto? Que venga Él por nosotros. Nehemías 3, vamos a volver y con esto terminamos el capítulo 3, porque les dije que eran 12 puertas, pero con esta es la número 10. Vamos a continuar con la 10, que es la puerta de la inspección, versículo 31. Malquías, uno de los orfebres, reparó la muralla hasta las viviendas para los sirvientes del templo y los comerciantes frente a la puerta de la inspección, subráyela ahí. Luego, él siguió hasta la habitación de la planta alta de la esquina. Los otros orfebres y comerciantes repararon la muralla desde esa esquina hasta la puerta de las ovejas. Ahí es como si hubieran hecho un circulito. Volvieron a la puerta inicial, a Yeshua, la puerta de las ovejas. Puerta de la inspección. Esta puerta recibe otros nombres como la puerta de la revista, la puerta del juicio o la puerta del alistamiento. Revista, no revista, ¿cierto? No hace referencia a un libro, un papel, no. Revista es como cuando en el ejército dicen, vamos a pasar revista. ¿Qué es eso? Chequeo. Un chequeo, una inspección, ¿cierto? Vamos a examinar. ¿Y a quién le gustan los exámenes? ¿A quién le gusta que le hagan chequeos? Dice aquí mi Roe, ¿a quién le gusta pasar al tablero? Ay, a todos nos va a tocar pasar al tablero. Es más, pregunta, ¿quién ya ha pasado al tablero? Levante la manito. Ya ve, ay, ya se sabe toda, ya pasó por todas las puertas. Ya hemos pasado. Bienvenido a la puerta de la inspección. Vamos a pasar revista. Seguimos. Y ahí se determina si le toca volver a la puerta de las ovejas. Al inicio. ¿Se quedó en el examen? Vuelva al principio. ¿Sí ven? Todo es circular. La puerta de la inspección, o la puerta de la revista, o la puerta del juicio. Imagínense, ahí es como el tribunal. Bueno, a ver cómo le fue a su merced en este caminar. En esa puerta hacían inspección de todo lo que entraba y salía de la muralla. Todo lo que entraba y salía. Desde la parte comercial, desde los extranjeros. O sea, era como migración, diría yo, hoy día en un aeropuerto, ¿cierto? Si uno pasa y miraban a ver uno que tenía el cam scanner, si de pronto habían cosas por ahí. Esa era la puerta en ese momento. Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículo 4, dice: oigan el ruido que hay en los montes, escuchen mientras marchan los enormes ejércitos. Es el ruido y el griterío de muchas naciones. El Adonai de los ejércitos celestiales ha convocado a este ejército. Vienen desde países distantes, desde más allá de los horizontes lejanos. Son las armas del Adonai para descargar su enojo. Con ellas destruirá a toda
la tierra. Cuando habla la palabra convocado, es porque iba a pasar revista en ese ejército, para mirar quién sí y quién no. Salmo 17. Salmo 17, versículo 3, ¿qué dice, por favor? Pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche. Me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. En esa versión dice, pusiste a prueba mis pensamientos, ¿cierto? En otras versiones, en las Américas, dice, probaste lo profundo de mi corazón. Pasaste revista a mi alma, ¿cierto? En la Dios habla hoy, dice, has penetrado la intención de mi corazón. Y es que decirle al Padre, tan osadamente de pronto como lo hacía David, pruébame. Uy, o sea, pásame por la puerta de la inspección. Tú has probado mi corazón y me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Después de pasar por la prueba de la inspección, por la puerta, ¿qué dijo? Estoy decidido a no pecar más. Voy a pasar el examen, ¿cierto? Definitivamente con esta puerta se cierra con broche de oro el capítulo 3 de Nehemías. Vuelvo y digo, nos faltan otras 2 puertas para estudiar, que vamos a verlas más adelante. Una de ellas es la puerta de Efraín, casualmente tiene una puerta, es muy hermoso, pero vamos a verla en los próximos capítulos. Pero definitivamente se cierra con broche de oro la reconstrucción de esa puerta, porque recordemos que el hecho de que no hubiesen puertas ni murallas en ese momento, pues hacía que cualquier cosa entrara. O sea, no había un límite, no había una verificación de lo que entraba y de lo que salía, lo que significa que pues había pues un desorden en ese momento. Entonces, cuando Nehemías llega y empieza a organizar ese desastre que había, esas ruinas, pues necesitaba claramente que hubiese la puerta de la inspección para el alistamiento de lo que iba a hacer. Es más, en esa puerta también era el momento donde se alistaban para la guerra, ¿sí? Una cosa era la puerta de los caballos, que era por donde entraban ya los jinetes victoriosos, pero en la puerta de la inspección también se verificaba cómo estaba el ejército para salir a la batalla. Pero claramente el punto aquí más fundamental es la puerta de la revisión, la puerta de las revistas. Así que mis amados, todos necesitamos pasar por la puerta de la inspección. Todos necesitamos ser probados en algún momento. Que el Padre, así como decía el salmista, pruébame, penetra mi alma, examíname, ¿sí? Para mirar qué es lo que hay allá adentro. Y si después de todo mi caminar por las puertas, en la puerta de la inspección me quedé, dice que volvieron a la puerta de las ovejas. O sea, vuelva el Mesías. No lo conoce todavía, vuelva al Mesías, vuelva a Yeshua. La puerta de la inspección hace claro énfasis en examinarnos, pero también en permitir que el Padre nos examine. ¿Por qué digo estas dos cosas que parecen iguales, pero no son iguales? Porque una cosa es hacer una autoevaluación, ¿cierto? Cuando le dicen, evalúese, fulanito, ¿quién es usted? Y cuando fulanito no es honesto, pues la evaluación es muy superficial, muy por encima. No, pues sí, yo soy un poquito orgulloso. Yo soy, sí, yo a veces me enojo, sí, a veces no, soy un poquito irresponsable, pero un poquito. Pero cuando el Padre dice, listo, ahora yo te voy a evaluar, dice la palabra en Isaías que Él nos pasa por el crisol. ¿Usted sabe qué es el crisol? Es ese material donde se pasaba los metales, sea el oro o la plata, y eran fundidos para sacar la escoria, o sea, lo que no servía, para derretir, o sea, nos dejaba como fundidos ahí. O sea que en la puerta de la inspección el Padre nos va a pasar por ese crisol, va a mirar qué hay, qué no hay, qué sí, qué no, qué sirve, qué no, qué debemos morir, a qué debemos cambiar, a qué
todavía nos falta el examen. Ese es el examen final. Usted pudo haber tenido, eso es como en el colegio, usted pudo presentar todas sus tareas, pero la profesora, ¿qué le dice? La evaluación es más del 50%, ¿cierto? Entonces uno dice, profe, pero yo hice la exposición, sí, pero esa vale 10%. Profe, todas mis notas iban en 5, pero se rajó el examen. Por promedio, se rajó. Entonces, ¿qué es lo más importante? La puerta de la inspección. Que de pronto usted pasó por las otras puertas y pasó por el muladar y se limpió, pero se confió y llegó a la evaluación y perdió. Entonces, ves, mis amados, con esto terminamos el capítulo 3 de Nehemías, entendiendo la magnitud de todo lo que significan esas puertas, que no es nada físico solamente. O sea, uno piensa que eso solamente es literalmente pues el pedazo ahí de madera en una muralla. Mire todo lo que representa espiritualmente y que todos, sin excepción alguna, debemos cruzar. Nadie puede saltarse una de esas puertas. Amén. Amén, sí, señora. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, que aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir